Bueno, vamos a empezar a ver esto que vamos a llamar used to. ¿Para qué vamos a usar este used to? Para hablar de habits in the past. Cuando nosotros nos queremos referir a hábitos en el pasado. Cuando queremos hablar de hábitos en el presente usamos simple present, presente simple, ¿sí? ¿Qué pasa cuando queremos hablar de hábitos en el pasado? De cosas que solíamos hacer pero antes. Vamos a usar este used to, ¿sí? ¿Cómo vamos a armar una oración? Siempre vamos a empezar con un sujeto, una persona, un nombre, un pronombre. Used to, siempre de esta manera. Y un verbo que dice infinitive. ¿Por qué? Porque ese verbo infinitive quiere decir que no cambia nunca. No lo vamos a buscar en la lista de verbos, no le vamos a agregar ed, no le vamos a hacer nada. Así como está, lo vamos a dejar. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, I used to a ver, algo que yo solía hacer. I used to go to the gym. Solía ir al gimnasio, ¿sí? I used to go to the gym. Fíjense que el go lo dejé así como está, no lo tuve que buscar, no tuve que agregar nada. Lo único que tuve que hacer es agregar la frasecita used to. ¿Qué pasa cuando quiero negar? Si yo quiero contar algo que yo no solía hacer antes. Como estoy hablando en pasado, ¿cómo niego en pasado? Usando el didn't. Entonces yo puedo decir I didn't, pero ¿qué pasaba cuando usábamos didn't? Los verbos no iban en pasado. Entonces vamos a decir I didn't use, le voy a tener que sacar la D. To go to the gym. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando quiero preguntar? Cuando quiero armar una oración interrogativa. Como pregunto en pasado, también usando did. Entonces vamos a decir did. En este caso, I. Tampoco va a ir el verbo en pasado, así que voy a decir did I use to go to the gym? ¿Sí? Es bastante sencillo, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de usar siempre esta frase, used to, cuando hablamos en afirmativo y el verbo en infinitivo. Cuando negamos, al usar el didn't, acuérdese que se va a transformar en used to. Y cuando preguntamos, como también vamos a usar el did, también lo vamos a usar como used to. ¿Sí? Bastante sencillito. Acá tenemos entonces la teoría que van a tener que copiar en la carpeta y lo van a tener que tener a mano para hacer el próximo trabajo.